Bien, Bueno, muy bien, me alegra mucho. Ya entramos entonces a la semana, al día número 13, es la sesión número 13. Ya estamos a 7 días. Yo les pido por favor que estén avanzando en los escritos. Vamos a hacer una revisión de cuáles fueron los que quedaron definitivamente para yo poderlos orientar y también empaparme de la información que ustedes necesitan para poder escribir, ¿vale? Inicialmente vamos a desarrollar una agenda que tiene que ver con una evaluación corta y muy sucinta sobre el evento. Y dos, vamos a revisar los escritos de los temas para las escrituras y el video que tienen que hacer. Y luego entonces comenzamos con el desarrollo de la crónica, el concepto de crónica, qué sucede con la crónica, qué ha pasado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces vamos a escuchar a cada uno de ustedes o a los que quieran participar recogiendo un poco a manera de evaluación la actividad que se desarrolló el fin de semana, el viernes. pues, profe, por ejemplo, me parece que salió muy bien. No hubo interrupciones de internet, la gente estaba como dinámica, pues acá nosotros creamos el ambiente para que la gente también como que se uniera a hacer las preguntas, se animara. Entonces, pues fue algo muy bonito realmente. Se vio Claro, muchas más. sí. No, yo pensé que me iba a colapsar porque hubo casi 41 personas en un momento conectados. Entonces me preocupó y yo dije, no, se va a caer el internet acá en algún momento. Funcionó muy bien. Y, profe, por ejemplo, si nosotros que estuvimos promocionando con Lady por medio del chat de los representantes de grupo, nos decían pues que hubiera sido muy bonito que el evento se hubiera promocionado con más tiempo para poder asistir, generar como los espacios para poder asistir al evento como tal. Claro, pero asistió mucha gente, ¿no? Pienso yo que estuvo de diseño de modas, parte técnica que yo fuera a imaginar me iba a llegar a alguien. Estuvieron los de administración, creo que hubo uno que otro por ahí de derecho. Ah, la señora de derecho, claro que sí. Los de Yo no. comunicación, las de comunicación. Entonces, pues fue bastante interesante recibir una cantidad de gente, de estudiantes de otros lados, ¿no? ¿Quién más? Profe, pues fue interesante hacer esa actividad y pienso como que se debería hacer como más seguido, porque pues obviamente salieron como muchas inquietudes de muchos estudiantes y es un espacio, Quedaron, quedaron inquietudes, sí. sí, es un espacio donde pues digamos ahí estaba el rector como, entonces les puede dar muchas respuestas, digamos los de diseños de modas pues ellos escribían ahí en el chat, como pues igual estoy bastante preocupado, pero pues gracias, o sea, es un espacio que se debería hacer como más seguido y más ahorita en esta situación que están porque se generan muchas inquietudes. Claro que sí, me pareció bien interesante eso. Y creo que el hecho de que ya estaba el rector, pues le dio un plus interesante a la discusión. ¿Quién más? A ver, escuchamos. Pues, profe, a mí también me pareció como interesante, más lo que está diciendo Carolina, que Ujú. pues obviamente sí, digamos, como que también lo que nos decían los muchachos a Alejandra y a mí, y digamos, lo hubiéramos cuadrado, digamos, en un tiempo más, como más apropiado, porque pues la verdad yo creo que quedaron muchas preguntas sin responder. Entonces, Ujú. sí, como que los estudiantes como que querían que como que fuera más, mucho más tiempo que durara esa reunión. Y pues sí, o Querían sea, respuestas a sus inquietudes, sí, tenían muchas inquietudes, a sí, pesar de haber llevado este tema de la virtualidad. Yo creo que la universidad, a pesar de haber pasado un módulo de virtual, los estudiantes todavía tienen muchas dudas en el qué hacer o en el futuro cercano, ¿no? Todavía no tenemos claro qué va a suceder. Hoy, por ejemplo, el fin de semana se generó una discusión entre todos los profesores porque ya se tomó la decisión de que el siguiente semestre también va a ser virtual, que también hay una disminución en los estudiantes en todas las universidades. Entonces resulta preocupante las cifras que están mostrando en estos tiempos de la deserción, ¿no? Ya el próximo semestre, uno cuando había visto una campaña, por ejemplo, de la Sergio Arboleda o de la Externado, inclusive de los Andes, que no, que van a recibir estudiantes con el 35% de descuento. Y muchos estudiantes antiguos ya dijeron, ya virtual no quiero. Muchos de los Andes dijeron, no, no quiero más virtual. Yo pagué presencial y esperaré hasta que se mejore la situación y me volveré a matricular.
pues muy seguramente ellos tienen tiempo porque pues no tienen las mismas condiciones de los estudiantes de otras universidades. Pero es preocupante la situación y el panorama que no pinta nada bien para el sector educativo si seguimos en esto, ¿no? Yo creo que hay que rescatar, el rector lo decía, hay que rescatar que la virtualidad no solo es un dinamismo de la educación, sino que también resulta ser algo complicado, ¿no? Porque ha venido afectando en todos los aspectos de la vida y la educación ha sufrido muchísimo y lo va a sufrir cuando veamos las cifras de deserción en la universidad. Ojalá que, Pero, ojalá que la pero Universitaria de Colombia mantenga la proyección social y pues obviamente sean los estudiantes los más beneficiados. profe, yo quería decir algo sobre eso. Por ejemplo, mi papá estuvo estudiando de manera virtual economía, estuvo como por 3 meses, y realmente la dinámica es totalmente distinta a cómo la está manejando Universitaria de Colombia. ¿En qué Claro. sentido? Tú entrabas a una plataforma, te daban unos proyectos o bueno, algo para hacer, unos ensayos, unos escritos, tú los resolvías, pues los ibas resolviendo cada mes, pero tú nunca te encontrabas con el profesor, no hablabas, no dialogabas, nada. O sea, el profesor era como en el chat y decía, no, ustedes tienen que ver los videos y eran unos videos que ya estaban programados en donde explicaban las cosas, pero nunca había esa interacción entre maestro y estudiante. A pesar de que no estamos en algo presencial, se maneja como si fuera semipresencial, por eso pues por mi parte yo sí no sentí molestia, porque realmente cuando uno se enfoca en una educación que es totalmente virtual y es de esa manera, es muy tedioso. Sí, la virtualidad a través de una plataforma en donde explique guías, talleres, es bastante densa, ¿no? Yo alcancé a hacer algunos cursitos virtuales y me sentí muy solo porque yo quería discutir con alguien, por lo menos ver la foto, alguna cosa o escuchar la voz, pero nunca, para nada. Y si yo quería tener una asesoría, entonces tenía que pedir cita, ir hasta donde llamar al docente o establecer una reunión en algún portal o en algún chat para poderme reunir y hablar con él. Entonces nunca hubo un encuentro, bueno, lo más cercano posible a la presencialidad. Resulta bastante difícil, pero pues bueno, ese será el reto que tiene la educación de aquí en adelante y pues la Universitaria de Colombia está haciendo muy bien el papel. Hay una cosa muy bonita y es que no ha dejado a los estudiantes solos y que pues que tratamos de dinamizar un poco este ejercicio de la educación que es bastante difícil, ¿no? Pues menos mal comunicación social o el programa de comunicación social tiene muchos recursos sobre el tema. ¿Sí? Comparado con otras, el diseño de modas lo contaba. Yo necesito hacerlo presencial para poder hacer mis cortes y bueno, y todas esas cosas. Quisiera también imaginarme otro tipo de carreras que de alguna manera necesitan la presencialidad, ¿no? Ese curso de técnicos de perritos. Les tocará traer los chandas que hay por ahí en la calle y en la casa comenzar a peluquearlos y a organizarlos. Pedir Es prestados los del vecino. ¿Cómo harán? Pero sí, es bastante difícil, ¿no? Muy bien, ¿quién más? ¿Qué pasó con los presentadores? ¿Qué dicen? Estuvo Valentina, Jackie y Jorge. Profe, pues a mí me pareció una experiencia muy interesante, porque pues también es dejar como los nervios, porque está el rector, los otros profesores, y no, profe, que de esas experiencias pues uno aprende para ir igual mejorando, y que también pues los profesores los van conociendo pues a uno, digamos, el progreso de la clase y todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Claro, es cierto, es cierto. Profe, sí, pienso lo mismo. Me gustaron mucho los temas que se tocaron también. Pienso que darle el espacio a los estudiantes para responder sus inquietudes, pues fue muy importante. También lo que dijo el rector, entonces fue como chévere ese ejercicio. Sí, gratificante, ¿no? Yo siento que los estudiantes necesitan hablar y eso fue lo que me dejó a mí a manera de reflexión y es que sentí que los estudiantes en esta etapa necesitan dialogar, necesitan hablar, necesitan expresar y aclarar muchas dudas que tienen todavía. Entonces, me pareció que el espacio fue pertinente. Tristemente no hubo bastantes estudiantes que entraran al chat, aunque también digo que hubiese sido terrible si entraban porque colapsaban la red y era
fatal, pero por lo menos nosotros logramos hacer el ejercicio a llegar a un público que de alguna manera necesitaba una orientación. Y bueno, pues ojalá que la universidad tenga la iniciativa de poder hacer más dentro de sus propias facultades y dentro de sus propias jornadas. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra intervención? Las preguntas, frente al tema de las preguntas, estuvieron bastante repetitivas, ¿no? Preguntaban lo mismo, lo mismo, lo mismo. No hubo creatividad, ustedes tienen que escuchar. Yo los invito a que escuchen para poder preguntar. Ese es un muy buen ejercicio. Preguntaban sobre lo mismo o creo que estaban muy pegados al libreto y era importante salirse del libreto. El libreto es una guía, no es todo el programa, no es todo el magazine, no es todo, ¿no? No es toda la entrevista, uno también tiene que contrapreguntar y preguntar con base en lo que dice el entrevistado. Entonces sí, sentí que todos rondaban sobre las mismas preguntas. Pero bueno, muy bien. ¿No más? ¿Nadie más quiere intervenir? Bueno, entonces sigamos, por favor, con los temas. Voy a compartir la pantalla para que, por favor, vayamos definiendo los temas que tenemos pendientes para, la crónica y para la crónica y el reportaje. ¿Me informan si están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Vamos, rápido entonces. Valentina, aprovecho y llamo lista de una vez. Valentina, ¿cuáles de estos Listo. 3 temas vas a escoger? Escrito, ansiedad en tiempos de COVID, Sí, el otro. crónica, rol de la mujer en Colombia. Entonces En es audio. en audio. Entonces se va esta. La que es audio va para video, ¿no? Ya saben, va para, perdón, escrito. El escrito va a quedar ahí también, ¿no? También va a ser un Perdónenme. escrito, listo. Claro, es que tiene que ser audio y video. Entonces, ¿cuál de estas dos va a ser video? Tendría de que las ser dos? esta tendría que ser video. Sí. Muy bien, o sea que el audio va a ser 2. Va a ser escrito y va a ser el audio. ¿Listo? O sea, ya no vamos a, pues bueno, tenemos que escribir, pero ya no te vamos a mandar el Serían escrito. los 3 temas. No. Ok. El escrito Ya no que va a haber audio. ya va a haber es audio, pero entonces tú necesitas escribir para que sea audio, ¿no? Sí, claro. Ok. O sea, es Sí, audio y video, ¿sí? audio y video. El escrito, Ok. pues el escrito Y tiene que el salir guión. del audio. Sí, el escrito tiene que salir del video, del audio, perdónenme. O sea, tú para poder hacer este audio necesitas escribir sobre este tema, Sí, hay ¿cierto? que tener el Claro, escrito. entonces ese escrito pues obviamente va a servir para publicarlo. Alejandra, Profe, se va la crónica de Doña Juana. ¿se va? Sí, va a dejar el reportaje y la crónica del barrio. Eso. Así tal cual. Video, audio, listo, muy bien. Alexandra, Se va Ángeles Caídos. se va Ángeles Caídos. Tendrías 2 reportajes, ¿cuál de los 2 se convertirá en una crónica? El aborto. Y ese sería en audio. Y este sería en audio. Muy No, bien. mentiras, es al revés, profe. Este será entonces video. Video y el de maltrato animal sería en No, audio. en audio. Muy chévere. Listo, Jackie. Profe, voy a dejar líderes sociales en Colombia, va a ser una crónica. Esto va a ser una crónica. Sí. Y política en COVID va a ser un reportaje y quitamos la primera. O sea que esto será un audio. Sí, señor. ¿Tú ya tienes escrito sobre esto? ¿Ya tienes algo? Profe, he escrito un poco sobre la vida de líderes sociales en Colombia, pero pues he tenido como un poquito de inconvenientes con las fechas. Eso es lo que estoy como organizando, pero sí ya escribí algo. Bueno, muy bien. Julio. Buenas tardes. ¿En qué Hola, están Julio, haciendo ¿cómo que- estás? Bien, sí, señor, que veo que borran esto, que todos están quedando con 2. Sí, claro, la idea es que todos quedemos con 2 porque recuerden que no alcanzamos. Hoy es la sesión número 13. Ya el viernes 14, 15, 16, 17, ya tendríamos solo 3 días para escribir, si no comienzan ustedes desde ya.
Entonces, que estoy seguro no lo van a hacer porque todo colombiano regularmente deja para lo último. Entonces, de esto sí, quitar los zurdos, porque los otros ya tengo sí algo. Escrito el Voy a inicio del COVID, crónica y reportaje sí audio de la guerra. quito los zurdos y este va a ser un audio, ¿no? Audio de la guerra y el escrito sí, crónica, inicio del COVID. Sí. Ah, entonces audio la guerra y este será entonces un video, supongo yo. Ah, ¿ya no es escrito? Que el audio se Es un convierte en escrito. un Sí, escrito sí, sí, también. sí, sí. El audio se Súper, convierte en un claro. escrito. Vamos a seguir entonces por acá. Ya. Control X. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos entonces con Jorge. ¿Qué deja Jorge? Profe, la conspiración de red 5G la voy a hacer como audio y escrito. Entonces este será un audio. ¿Mm? ¿Listo? Y quito la de sucesos paranormales. Por favor. Quita esta. Esta será una crónica. En video. Y este será un video. Muy bien. Bueno, muy bien. Listo. Lady. Profe, yo voy a dejar migración de venezolanos y ese va a ser en video. Sí. Y voy a quitar las dos caras del COVID. Listo. Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Sebastián. Profe, yo voy a quitar el de las modas, el escrito de las modas. Perdóneme un segundo, por favor. Sebastián va a quitar el de las modas de los adolescentes. Sí. Entonces, quedaría así, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, María Paula, control X, me voy para acá. Daniel ¿está? Profe, él te escribe por interno. Sí, pero Daniel no está. No lo veo en la clase. Ah, sí, ya está escribiendo por acá. Sí, Muy bien, profe. Daniel, ya está escribiendo, profe. Yo voy a quitar la llegada de las barras bravas. Listo, Dani. Llegada de las barras bravas. Entonces se queda la vida de un maestro de obra en COVID. Es un escrito, será en audio. Y el video, la vida de un taxista en cuarentena. Muy bien, gracias, Daniel. Gracias. María Paula. Una pregunta. El video también no habla en el video. Sí, claro. Sí, eso es en Sí, parte. obvio. Sí. Sí, señor. A ver. Profe María Paula no está. Ay, Dios, María Paula. Vale, María Paula. Profe, falto yo, nunca me anotaste, qué tristeza. Qué pesar. Vamos a hacer algo ya mismo. Dime. Yo voy a hacer el audio sobre el salto del Tequendama y el otro lo voy a hacer sobre aprendiendo a convivir con el COVID ¿Y el salto del Tequendama es qué? en audio. Es ¿Crónica? crónica. No, crónica. Es crónica. Ajá. Sí, entonces este será un audio. Y el video, Va a ser pues, reportaje aprendiendo a convivir con el COVID.
Va a ser un video. Sí, señor. Muy bien, quedaron entonces los temas pendiente María Paula. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora sí para la crónica. ¿Cuándo van a entregar esos trabajos? ¿Cuándo van a empezar a entregar los escritos y los audios y los videos? Pues, profe, tú nos dirás. Por favor, vayan haciéndolos y van compartiendo la información para ir revisando. Bueno. Es importante porque si Listo, no... profe. Bueno, muy bien, habíamos quedado en el reportaje, lo habíamos explicado de manera ampliada. Ahora tenemos entonces la oportunidad para la crónica. Hay que tener en cuenta que la crónica resulta ser una narración de hechos históricos, ¿no? Y que se nutre obviamente del tiempo. El tiempo resulta ser como la excusa perfecta para poder narrar los hechos. Inicialmente la crónica es una hija de la literatura, ¿sí? La crónica lo que inicia es contando todas las historias de los viajes, especialmente los que vivieron los colonizadores. Por eso se habla de las crónicas de Indias. Voy a dejar pegadito esta definición que tenemos acá de la crónica para que la tengamos perfectamente desarrollada. ¿Sí? Perfectamente desarrollada. Mírenla, por favor. ¿Qué es la crónica? La crónica es un relato que secuencia los acontecimientos según un orden cronológico. De ahí que sea utilizada como un utensilio de transmisión del conocimiento histórico. ¿Sí? Inicialmente cuenta historias y hace parte de lo que resulta tenerse como en cuenta la historia como disciplina. Claro, la historia se nutre de la forma de cómo escribía la crónica para poder narrar todos los hechos que sucedían. Pero especialmente la crónica estaba desarrollada era para los viajes, ¿no? Los viajes de Cristóbal Colón, los viajes que hacían los grandes conquistadores de la época, pues eran narrados obviamente por ellos o por expertos. De pronto, lo que de alguna manera se ha indagado es que el que era cronista en la época contaba a partir del conocimiento lo que venía sucediendo en esos viajes. Entonces no era cualquiera el que podía escribir una crónica, tenía que ser una persona que fuera, que conociera por lo menos de las letras, que tuviese en cuenta un conocimiento que parte de las letras. Entonces las primeras crónicas que se escriben son crónicas de viajes y se van narrando y se van contando sobre las historias de los viajes. Claro, utiliza la descripción como el reportaje, utiliza la comparación, puede comparar un viaje con el otro, todos estos estilos utilizados o todos estos recursos utilizados en la literatura, entonces por eso era bastante interesante o es bastante interesante la crónica. Hay otro elemento fundamental y es que la crónica, como nace de la literatura, hace parte de la literatura, pues también sus inicios estaban relacionados precisamente con contar las historias de los reyes o de los conquistadores. Pero también contaba la historia o estaba a favor de la ideología. Entonces, muchas de las crónicas que se fueron contando o que se fueron escribiendo defendían muchísimo, por ejemplo, la religión y defendían mucho el catolicismo. Recuerden que la civilización americana es cercenada especialmente por los españoles. Entonces, ellos quitan de alguna manera, borran del mapa la civilización indígena que se estaba construyendo acá. De ahí la importancia, obviamente, de contar todas las historias a partir de la ideología, ¿no? Y a partir de la ideología es definir cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Entonces, los buenos somos nosotros, los españoles blancos, tipo europeo, altos, 1,70 de estatura, representantes de la masa muscular, civilizados y educados, y el malo, pues obviamente era el indígena,
de una estatura no tan pronunciada, con ciertas marcas en su cuerpo, muy distinguido obviamente por el color de piel. Todo este tipo de cosas hace que de alguna manera se dibuje un panorama de un lado al otro. Entonces la ideología recobra un elemento fundamental al momento de escribir las historias, al momento de narrar las crónicas, ¿no? Era una defensa, fue muy utilizada en la literatura precisamente para defender los gobiernos que estaban gobernando en su momento, los conquistadores, la familia de los conquistadores, y los dibujaban de alguna manera muy particular, es decir, siendo los buenos, los bondadosos, los que de alguna manera mostraban la vida, pero se negaba la otra historia. Por eso África resulta ser un continente totalmente negado, porque no se contó las historias en su momento de lo que vivían allá. Se contaba era la historia desde el lado del blanco, desde el lado del conquistador, no del conquistado. Hay unos estudios que de alguna manera vienen narrando toda la historia negada de las civilizaciones y son los estudios postcoloniales. Estos estudios de alguna manera tienen una definición muy bonita porque pues ellos miran un poco la civilización, el concepto de civilización como un concepto, hacen una crítica al concepto de la civilización a partir del desarrollo o del progreso, ¿sí? ¿Y por qué a partir de estas dos palabras? Porque pues regularmente las civilizaciones indígenas son negadas porque pues resultan ser muy retrógradas al desarrollo, ¿no? Donde se va a construir, por ejemplo, en el Amazonas, voy a poner un ejemplo loco, en el Amazonas sí hay una cantidad de culturas indígenas y como está haciendo Bolsonaro en este momento, hacer una superautopista por el Amazonas, quemar una cantidad de bosque para entregarlo a los cultivos, a la producción ganadera, pues de alguna manera los indígenas se tendrán que oponer a ese desarrollo. Entonces, el concepto de civilización, cuando se maneja desde ese punto de vista, pues está muy relacionado al desarrollo o al progreso. El que está en contra de eso, pues obviamente es el indígena que vive allá y que habita en esos lugares, ¿sí? Entonces niega una civilización que es igual de válida, niega esa civilización, y negar la civilización consiste en decir ustedes son malos, ustedes no permiten el desarrollo y pues ellos son una civilización que tienen sus razones para poder lucharla. Entonces están los estudios postcoloniales que nos pueden contar todo ese tipo de historias. Viene el tema de la civilización, pero también viene el tema de la civilidad, ¿sí? Y es esa manera en cómo uno adopta otras formas que no son nuestras. Los indígenas aztecas, chipchas, incas, mayas, pues tuvieron que renunciar en su momento a esa civilización que les otorgaba el privilegio del sustrato, ¿sí? De cómo era su origen, para darle paso a la civilización española. Y lo más curioso es que esa civilización española elimina toda la civilización indígena, es otra civilización, y uno como indígena adopta esa civilización, esa otra civilización, la crea propia, la naturaliza. Pero ¿a partir de qué? A partir de la negación de la propia civilización del origen nuestro, o a partir de las costumbres o el sustrato que está arraigado en la sociedad y en la cultura, que uno de alguna manera la deja atrás y le da paso a una nueva civilización. Entonces nos quedamos con eso internado en el cuerpo, como por ejemplo el concepto de negro, ¿no? El concepto de negro y el concepto de indígena es muy particular porque esos conceptos están arraigados en nosotros, ¿sí? Como verlos desde el otro lado, como verlos desde lo anormal, el concepto de campesino igual. Entonces la gente se ofende cuando uno le dice es que usted es un campesino, y pues no debería ofenderse porque, pues, a ver, uno viene desde el campo, uno es un campesino, uno no es europeo, nuestras raíces son muy hechas a lo americano, ¿no? Al continente latinoamericano, no están hechas a lo europeo, ¿no? Que nos tocó adoptar las costumbres europeas es totalmente diferente, pero no hay que olvidar que nuestras raíces son más que indígenas, más que negras, sí, más que gitanas, más que todo ese tipo de cosas. Inicialmente, entonces, la crónica se cuenta desde ese lado, se cuenta desde la defensa de quienes nos conquistan, desde la defensa de las familias de los reyes, de las familias poderosas de la época y desde la ideología, ¿no?
Y pues hay ciertas crónicas que pues uno las puede ver como en las crónicas de Indias, en las crónicas de España y todo su incursión en el continente americano con con ese estilo de contar la historia. Más adelante pues viene obviamente la crónica, pero la crónica periodística que se apropia de la literatura y que utiliza otros recursos o que utiliza los recursos de la literatura para contar la actualidad. Pero quiero que entendamos la actualidad como otros temas que no hacían parte solo de los viajes. Recuerden que de aquí para arriba lo que se comentaba eran los viajes, míralo acá. Acá están los viajes, ¿no? Acá ya se cuentan otro tipo de temas y esa resulta ser una característica fundamental, ¿sí? Para contar la crónica o para contar las crónicas periodísticas. Aquí solo se desarrollaron viajes, no hubo otros temas particulares, quizá temas que estuviesen relacionados con el Estado. ¿Sí? El Estado es el poderoso acá para contar ese tipo de historias. Acá pues también sí, pero a manera de la actualidad. Uno puede contar la crónica de los sacerdotes, la crónica del asesinato de Juliana Zamboni, la crónica de la muerte de Pablo Escobar. Son diferentes temas que permiten contar la actualidad. Son cosas muy actuales. Muy bien, preguntas hasta acá. Hola. No, profe, por el momento yo estoy entendiendo bien, por mi parte. ¿Qué crónica? No, ¿qué crónica no debe usar para lo de uno? O como hay varias, o eso no, o depende del otro. O es solo la periodística. No, hay crónicas literarias y también hay crónicas periodísticas, pero las crónicas periodísticas sí pueden tener varios tipos. Están las crónicas de viajes, las crónicas científicas, está la crónica roja, está la crónica blanca. Entonces hay varios temas que de alguna manera Profe, uno puede variarlos sin ningún problema, ¿no? La crónica roja es típica. Cuente usted la crónica roja, por ejemplo, de lo que hace City TV cada 8 días con ese programa Noctámbulos o cada 15 días, ¿no? ¿Cuál es la blanca? Es una crónica que está muy relacionada con los viajes o con las crónicas que no generan un escándalo como la crónica roja. Inicialmente se definió así como crónica blanca, pero no. En efecto es una crónica de otro tema distinto al judicial, al tema del orden público. Una crónica roja, por ejemplo, tiene que ver con los asesinatos o con los robos en Transmilenio. Hoy es noticia, dentro de 8 días era una crónica y entonces comienzan a contar todo lo que sucedió. Hoy es una noticia la muerte de la enfermera. En 15 días puede ser una crónica roja a partir del chico que detuvieron, a partir de la persona que obviamente cometió el delito. Entonces, es bastante interesante leer crónicas rojas. Es la más famosa, ¿no? Y la de viajes también es muy famosa, las crónicas de viajes. ¿Sí? ¿A quién escucho más? Ya se le puede meter ideología, que era venezolano y que entonces... Eso es ideología. Eso es ideología y eso es estereotipo, ¿no? Porque, pues, es decir, no más basta con que digan, ¿no? Pues extranjeros o personas o delincuentes o ese tipo de cosas, pero no es necesario que estigmatice más al pueblo porque, pues, comenzando porque él no tiene la culpa que haya nacido en esas tierras extranjeras. Y lo otro es que ese hecho hace que uno genere más distancia y más discriminación, ¿no? Hay que ser uno cuidadoso en ese lenguaje. El periodismo de alguna manera es muy sagaz en poder generar estereotipos y reproducir discursos, ¿no? Y reproducir discursos es que mire a los venezolanos, mire tal cosa, entonces va señalando fácilmente. Entonces uno tiene que cuidarse de esas cosas. De pronto en estas funciona como para generar sensación, ¿no? Hay un valor de la noticia y el valor de la noticia es que genere interés. Y si no genera interés, pues no es noticia, no es crónica, es eso. Sí, le apuesto que le quito todos los adjetivos a eso, es decir, no hablar del extranjero, no hablar del venezolano, no hablar de nada de esas cosas. Ahora, a ella la pintan como una muchacha trabajadora del sector salud, de no sé qué. Entonces hay una lucha entre buenos y malos. Y eso también se da en el lenguaje. Muy bien, ¿a quién más escucho?
No, profe, por el momento, pues bien. Muy bien, entonces vamos a dejar acá la siguiente sesión que vamos a organizar a las 7:15. Tiene que ver con las características de la crónica y vamos a coger, como me toca unir las dos clases, la del viernes y la de hoy con la temática, entonces vamos a consultar por favor la crónica de la revolución de John Lee para que la podamos compartir entre todos, ¿no? Si no, pues no importa, no hay ningún problema, nos mantenemos entonces con las características de la crónica. ¿Les parece bien? Nos vemos entonces a las 7:15 de la noche, son las 6:50. ¿Listo? Listo, gracias, profe. La revolución de quién, profe? La revolución de John Sí, Lee. ahí está. John Lee. John Lee está en la plataforma. Gracias, profe. Listo. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Otra vez.